De las Comisiones de Defensa Nacional y Justicia, proyectos de ley 7.238, 7.922, 9.187 y otros. Se propone modificar el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de junio de 2026, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Justicia respecto de los proyectos de ley 7.238, 9.187, 11.268 y 13.164 y la ampliación de agenda. Se va a iniciar la sustentación del dictamen aprobado en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional. Con relación al tema, la Comisión de Justicia ha presentado un dictamen aprobado por unanimidad respecto al proyecto de ley 7922. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente, estimados colegas. En la 10ª sesión ordinaria realizada el 2 de marzo de 2026, la Comisión aprobó por mayoría el dictamen recaído en el PL 7238, 7922, 9187, 11268, 11148, 13164. Contexto sustitutorio, ley que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. El proyecto es de autoría de los señores congresistas Luis Camiche Morante, Idelso García Correa, Fernando Rospiliose Capurro, Guido Bellido Ugarte, Alejandro Muñante Barrios y Patricia Chirinos Venegas. El dictamen acumula 6 propuestas legislativas para precisar el concepto de delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones más severas, incluida cadena perpetua, para militares o policías que participen, colaboren o integren organizaciones criminales. Asimismo, ordena la prohibición de persecuciones penales paralelas y refuerza la competencia del fuero militar policial. La Comisión, como consecuencia de su análisis, sostiene que la legislación vigente presenta vacíos en la delimitación del delito de función, lo que provoca conflictos de competencia y duplicidad procesal entre jurisdicción ordinaria y militar policial. Además, evidencia el crecimiento real de la infiltración criminal en la Policía Nacional, lo que demanda una respuesta normativa de mayor proporcionalidad y claridad operativa. Por ello, se propone armonizar criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, actualizar el Código Penal Militar Policial y fortalecer la seguridad ciudadana, garantizando simultáneamente principios constitucionales como legalidad, nebis idem, no dos veces por lo mismo, y debido proceso. El texto sustitutorio modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, para redefinir con precisión el delito de función y sancionar con penas agravadas, hasta cadena perpetua y colaboración o pertenencia de militares o policías en organizaciones criminales. Complementariamente, modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para impedir la persecución penal múltiple, otorgando prevalencia al fuero militar policial en casos de delitos de función y ordenar el archivo automático de procesos duplicados. Así mismo, refuerza la competencia exclusiva del fuero militar policial en delitos de función cometidos por los efectivos militares y policiales en actividad. La lucha contra el crimen organizado exige instituciones armadas y policiales libres de infiltración delictiva. El predictamen reconoce que ningún sistema de seguridad interno puede sostenerse si sus propios operadores se articulan con organizaciones criminales. Esta reforma introduce una respuesta penal y procesal proporcional a la gravedad del fenómeno, alineada con los estándares de prevención estructural que hoy demandan los sistemas democráticos contemporáneos. Asimismo, la propuesta fortalece la certeza jurídica operativa para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú mediante una definición clara y moderna del delito de función.
eliminando ambigüedades interpretativas que históricamente han generado inseguridad funcional. Al precisar el marco competencial y evitar la duplicidad procesal, se garantizan los principios constitucionales como el ne bis idem, no dos veces por lo mismo, y la legalidad penal conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. El perfeccionamiento del fuero militar policial no implica privilegios, sino la consolidación de una jurisdicción especializada que responde a la naturaleza técnica, disciplinaria y funcional de las acciones militares y operativos policiales. Esta especialización es coherente con prácticas comparadas y con el deber estatal de proteger la integridad y operatividad de sus fuerzas de seguridad, garantizando al mismo tiempo mecanismos de control y responsabilidad penal efectivos. Finalmente, las disposiciones adoptadas elevan la protección de la seguridad ciudadana y del orden democrático, al prever sanciones severas frente a los casos de corrupción y colaboración criminal dentro de la Policía Nacional y las instituciones armadas. En conclusión, la Comisión considera que esta propuesta logra un equilibrio razonable entre defensa institucional, derechos fundamentales y eficacia de la lucha contra el crimen organizado, constituyéndose en una herramienta legislativa indispensable para el fortalecimiento del Estado peruano. Expuesto el tema, los congresistas que desean participar, ya, señor presidente, dar la palabra. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, señor presidente. Creo que con este dictamen, señor presidente, estamos redarguyendo y reivindicando la labor de nuestra policía, nuestras Fuerzas Armadas, cuando en medio de situaciones bastante gravosas y donde exponen severamente sus vidas para poder restablecer el orden interno en sus diversas modalidades de actuación, presidente, creo que es competente que cuando sean juzgados por el cumplimiento de sus funciones y sean denunciados por acciones ilícitas en medio de estas tareas, puedan ser juzgados por el fuero militar policial, porque de esa manera se puede garantizar una justicia objetiva e imparcial y sobre todo, señor presidente, una justicia que entienda perfectamente la labor que nuestros efectivos están realizando, porque es más que evidente y hemos tenido muchos problemas, señor presidente, de fiscales civiles que muchas veces juzgan a nuestro personal uniformado y muchas veces no entienden la labor que están realizando. También es importante que se establezca lo que ha precisado la presidenta de la comisión, que cuando estos uniformados, agentes del orden, pertenezcan a organizaciones criminales, puedan ser también sancionados severamente. Es lo que corresponde. Al que más se le da, más se le demanda, señor presidente. Pero evidentemente creo que estamos avanzando en una búsqueda de una justicia oportuna, eficaz, célere, pero una justicia, presidente, que no juzgue con una venda en los ojos, sino que entienda perfectamente la labor que se está realizando en ese momento. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Susel Paredes. Presidente, delincuente es delincuente, tenga uniforme o no tenga uniforme. Acá se está faltando el respeto a los jueces y a los fiscales. Un militar que forma parte de una organización criminal debe ser juzgado por el fuero militar, pero si ha cometido un delito común. No entiendo, presidente, esta lógica. Esto no es hacerle bien ni al ejército, ni a la policía, ni a las Fuerzas Armadas en general. Esto es darle un paraguas y un estatus especial que no corresponde. Porque delincuente es delincuente, tenga corbata y terno o tenga uniforme. Y si el delito es tan grave como pertenecer a una organización criminal, ¿por qué lo va a juzgar el fuero militar? No puede ser. Señor presidente, como abogada y como ciudadana, al pan pan y al vino vino. Delincuente es delincuente al fuero común. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martínez.
Estimado presidente, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, al delincuente que lo traten los jueces y fiscales, pero a un militar, a un policía que en cumplimiento de sus funciones pone el orden y luego después algunos jueces y fiscales con ideologías adversas al desarrollo del país, solamente con esa ideología dejada por el ex presidente hoy preso, Alejandro Toledo, y los gorritianos que lo único que hicieron era humillar y maltratar al soldado y al policía porque luchaba contra esos grupos criminales, asesinos, terroristas, y se ensañaron con nuestra Policía Nacional y con nuestros soldados. Por eso los han tenido 20, 30 años en juicios absurdos e ilógicos. Yo no sé cómo la ideología puede ir por encima de lo que es el derecho y la autoridad del soldado y el policía. Merecen ser juzgados en el fuero militar porque lamentablemente los jueces y fiscales tienen esa ideología que solo le ha hecho daño. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cueto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Vale la pena aclarar porque siempre se dice, ¿no?, de que los delincuentes son delincuentes, que siempre es lo mismo, que deben ser juzgados todos iguales. Hay una gran diferencia y que la misma Constitución lo menciona. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen capítulos apartes en todas las cosas. Incluido se crea un fuero militar policial para hacer juzgados los delitos de función, que es la idea de este proyecto de ley, restituir que sean, cuando hay delitos de función, juzgados por el fuero militar. Y algo importante, no todos es igual, porque las Fuerzas Armadas, y es bueno que sepa nuestra amiga congresista, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen el derecho del uso de la fuerza en todo el territorio nacional. Otro delincuente es delincuente porque usa las armas en contra de la misma ciudadanía sin tener esa autorización ni ese respaldo, que debe ser legal. Concluya, congresista. Claro que tiene que ser legal y tiene que ser, digamos, sostenido por el Estado. Porque si no pasa lo que ha pasado en estos últimos años, juicios interminables o gente que teniendo que actuar no actúa. Porque hay ese temor y esa baja de moral, porque siempre hay esta gente que quiere denunciarlos y quiere meterlos presos como cualquier delincuente, digamos, común. Y hay que saber diferenciar. No, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Bellido. Presidente, colegas congresistas, hay que distinguir las cosas. Los delitos de función, en este momento el fuero militar policial sí funciona. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí lo que queremos meter es de contrabando para que la policía y los militares puedan ser juzgados por los delitos de corrupción, por los delitos que están fuera de lo que en este momento se juzga, porque si no, en este momento no existiría pues fuero militar policial. Señor presidente, esto sería un grave error del Congreso actual de aprobar. Y si quieren aprobarlo, que el próximo periodo, senadores y diputados, que lo debatan a amplitud, pero a mí no me parece correcto, señor presidente, abordar este tema. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Barbarán. Gracias, presidente. Presidente, hoy se está viendo un proyecto de ley importante que muchos después van a salir a gritar una nueva ley pro crimen. Y yo lo digo, presidente, con mucha tristeza de no entender lo que está viviendo hoy la población allá afuera, en donde el criminal, presidente, no está viendo a quién tiene enfrente, sino que atenta realmente contra los ciudadanos de bien, y que son las policías y en este momento también militares quienes hacen, presidente, la defensa de esos ciudadanos. Dicen, delincuentes, delincuentes, sí, por supuesto, hasta que viene una organización internacional y dice que hay que tratarlo con delicadeza.
Y esa es la delicadeza que no pueden entender ni nuestros policías ni nuestros militares, presidente. Y los policías y militares que realmente confrontan la criminalidad tienen que tener todas las garantías. Y esta iniciativa lo que busca, presidente, es devolverles esas garantías para que ellos ejerzan su función para ponerle orden al país. Y esta norma, presidente, precisa, y ahí dice, para precisar delitos de función. No estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de justamente aquello que inventan dentro del Poder Judicial o de la Fiscalía para poder mandar preso, presidente, a un policía inocente sin haberle siquiera abierto una investigación justa. Lo que busca esta norma, presidente, es ponerle orden al país y darle las garantías a nuestros policías y militares, que son los que realmente están afuera combatiendo la delincuencia, presidente. Así que yo me sorprendo lo que dice mi colega. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Cortés. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. La verdad, presidente, con estas iniciativas se está buscando blindar a todos estos malos efectivos que le hacen quedar mal a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y a las fuerzas marinas y a todas las fuerzas que tenemos en nuestro país. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de sicariato, de extorsión, acá está el blindaje. Con este proyecto de ley, si es que se hace ley, estaríamos blindando a todos aquellos que se han incluido a estos delincuentes. Espero que todos los colegas congresistas tomen conciencia y velemos por nuestros ciudadanos que día a día están muriendo, siendo asesinados, siendo extorsionados. Y encima le vamos a defender con esto, le vamos a proteger a aquellos malos policías, a aquellos malos de las Fuerzas Armadas y todos. Creo que no. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Martí Corena. Gracias, señor presidente. Señor presidente, creo que todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción, la infiltración, digamos, de la delincuencia en todos los sectores del Estado. Pero aquí hay una cosa muy importante, señor presidente. Seguimos siendo reactivos. No estamos actuando preventivamente. El tema, digamos, de la criminalidad hoy día en el país parte, digamos, de cómo están ingresando a las escuelas los que van a ser policías. Antes había filtros para poder ingresar, ahora ya no hay filtros. Y en razón a eso, a veces acá escuchamos hablar de que están luchando contra la corrupción y acá en el Congreso están implementando leyes pro crimen, cuando realmente nunca aquellos han luchado internamente en la Policía Nacional de la forma como han estado ingresando para la policía. Por esa razón, hay que ver desde el momento que ingresan a la policía a postular, cómo ingresan. Se habla mucho de que los postulantes pagan para ingresar a la escuela de la policía. Por esa razón, señor presidente, el Congreso tiene que actuar con mucha prudencia. Concluya, congresista. El Congreso tiene que actuar con mucha prudencia. El pueblo está esperando. No podamos seguir viviendo con miedo, porque hoy balas por todos lados. Yo estaba en Ica en la semana de representación, el mes, cerca de la casa de mis padres, los delincuentes que son extranjeros, baleándose ahí en un campo deportivo, señor presidente. Por esa razón, yo creo que es el momento. El próximo gobierno tiene que asumir con mucha responsabilidad de manera preventiva, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Azurín. Señor presidente, hoy debatimos una iniciativa trascendental para la defensa de la democracia, la seguridad nacional y la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el cual envía un mensaje claro y inequívoco, que quien traicione el uniforme de la patria para colaborar con organizaciones criminales o terroristas deberá enfrentar las más severas consecuencias que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No podemos permitir que aquellos que juraban defender al Perú se conviertan en aliados de quienes siembran violencia, corrupción y muerte. Por ello, resulta plenamente justificado establecer penas que van desde los 30 años de privación de la libertad hasta la cadena perpetua para quienes desde nuestras instituciones armadas policiales sirvan a intereses ilegales. Asimismo,
Este dictamen fortalece la seguridad jurídica al precisar el concepto de delito de función y reafirmar la prohibición de la persecución penal múltiple. Acá se especifica, señor presidente. Concluya, acá se especifica persecución penal múltiple, garantizando que la lucha contra el crimen que se realiza con firmeza, pero también con respeto al debido proceso y a los principios constitucionales. Fortalecer la disciplina, la lealtad institucional y la seguridad jurídica de nuestros militares y policías es fortalecer al Estado peruano. Por ello invoco a este pleno respaldar esta iniciativa, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Takuri. Gracias, presidente. Cuando yo presenté la moción de investigación de los hechos de Ayacucho, de Puno, era para ver que el Congreso pudiera investigar esos hechos, que para los ayacuchanos sentimos que fue una masacre. Sentimos que ha habido exceso y eso no podemos permitir que quede impune. No vaya a ser que este proyecto de ley quiera limpiar de responsabilidades a quienes han cometido esa masacre. No vaya a ser que este proyecto de ley diga, muy bien, esto se va a discutir acá, pasa al fuero militar. La Fiscalía está trabajando, el Poder Judicial está trabajando. Y siempre nosotros vamos a mostrar nuestro respeto a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, pero sancionar a quienes cometen y delinquen. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quiabra. Gracias, señor presidente. En la mayoría de los países del mundo existe la justicia militar. Los países que hoy día sufren de este flagelo del crimen organizado transnacional están adaptando sus leyes para poderlo combatir. Nosotros lo estamos sufriendo, tenemos una debilidad en nuestras instituciones. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Dos cosas. Aquí se habla del delito de función. En el Perú existe el estado de emergencia, según la Constitución, que debe ser de carácter temporal y se ha convertido en algo permanente. Se está empleando a las Fuerzas Armadas al interior del país, que es algo que no emplean la mayoría de los países. Ya lo está empleando, por ejemplo, Chile y Argentina, que eran reacios a eso. El crimen organizado transnacional nos obliga. ¿Qué cosa es lo que se busca? Lo que se busca es que los delitos de función sean vistos por los jueces y fiscales que conocen este tema. Por ejemplo, ¿cobardía hay en la justicia civil? No hay cobardía. Después el otro tema es, se le está dando en el artículo 26 como competencia de la Sala. Concluya, congresista. Gracias, presidente. Como competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, que no se puede disponer en que en ningún caso el personal militar y policial tenga que ser enjuiciado en los dos fueros. Es la Corte Suprema la que va a determinar cuál de los dos fueros es el que sigue. Hay que leer bien lo que se dice en el proyecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer el trabajo de nuestra gente. Vemos los policías que no emplean sus armas para no verse involucrados en problemas penales. No lo estamos viendo nosotros. Y quitarse eso, pues, de que los policías y militares son los delincuentes. Delincuente. A los delincuentes se les trata como delincuentes. A los que incumplen su función se les trata en la justicia militar o la justicia, los jueces y fiscales militares y policiales no sirven. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cutipa. Gracias, presidente. Presidente, revisamos el dictamen que nos traen y nos damos cuenta que no tiene dictamen de la Comisión de Justicia. Decía el congresista Quiabra, hay que leer bien el dictamen, pero también hay que estudiarlo bien. En ese sentido, presidente, planteamos una cuestión previa a efectos de que retorne a la Comisión de Justicia y se pueda realizar un mejor estudio del asunto que en este momento estamos debatiendo.
Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Cutipa para que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia. Señores congresistas, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Presente. Presente, gracias. Por excepción, mientras marcamos asistencia, congresista Muñante. Varas presente. Ya, presidente, quería hacer una pregunta como una cuestión de orden. Se plantea una cuestión previa para que regrese a la Comisión de Justicia para un mejor estudio. Sin embargo, la legislatura ya está cerrando, el Congreso ya está culminando. Eso no va a proceder. Esa es una sacada de vuelta al procedimiento. En todo caso, sugeriría si es que... porque prácticamente es un imposible materialmente jurídico. O sea, no entiendo cómo es que se puede regresar a la comisión si es que ya no va a haber comisión. Bueno, por favor, ha planteado la cuestión previa y tenemos que votarla. Si se aprueba o no se aprueba, será cuestión de la mayoría de congresistas. No hay otra. Señores congresistas, estamos pasando lista. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 95 congresistas, más Varas, Yarro, Portalatino y Héctor Acuña. Al voto. Muñante presente. Arriba a favor. Presente a favor. Bazán presente y a favor. La cuestión previa. En contra. Señores congresistas, estamos en votación. Elías Rojo. Bien, en estos momentos se consulta a la representación nacional sobre una cuestión previa planteada por el congresista Cutipa para que este proyecto de ley retorne a la Comisión de Justicia para un mayor análisis. Es el proyecto que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094 y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. En estos momentos la votación lo realizan los congresistas que participan aquí en el Pleno del Congreso.
informar que también este proyecto de ley fue sustentada por el titular de la Comisión de Defensa Nacional. Comando Morgan. Trigoso en contra. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 37 congresistas, 53 en contra, 3 abstenciones más. A favor Arriola, Bazán Narro y Taipe, en contra Muñanta, Alegría, Elía, Yarro, Santisteban y Héctor Acuña. No ha sido aprobada la cuestión previa. Tiene la palabra el congresista Revilla. Presidente, muy sencillo, lo que estamos queriendo aclarar en esta ley es que todos los delitos de función, todos los delitos que tengan que ver con una acción policial, militar, sean juzgados por el fuero en el cual se da esa función, en el fuero militar o policial. Que no se le pueda juzgar 2 veces y que sea la Corte Suprema quien decida en qué fuero va a ser juzgado. Presidente, es momento de darle la fortaleza a nuestras policías y fuerzas armadas para actuar. No podemos seguir teniendo policías atemorizados porque no pueden utilizar su arma, que no pueden hacer uso de la fuerza para resguardar a los ciudadanos de bien por leyes y por fiscales adoctrinados o con pensamientos ideológicos erróneos. Por ese sentido, presidente, Fuerza Popular va a apoyar esta norma y esperamos que pueda reglamentarse de manera adecuada en el tiempo más pronto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Williams. Gracias, presidente. Presidente, el delito de función es el que corresponde a una operación militar, a un patrullaje, a una zona de emergencia, donde la Fuerza Armada está contribuyendo con la Policía Nacional y como producto de ese escenario que se presente puede haber algún asunto colateral. Eso está enmarcado dentro de una operación militar y corresponde a que sea juzgado en un fuero militar, obviamente con toda la experiencia que se debe tener. El delito común es otra cosa, lo que tiene que ver con la corrupción que se dijo, con informalidad en la administración, con asaltos y con todas esas cosas, se van de frente al fuero común. Es más, las inspectorías del Ejército o de la Fuerza Armada terminan su investigación y en el nivel más alto ellos ahí deciden si lo envían al penal, al ámbito penal o lo envían al militar. O sea, son cosas diferentes, ¿no?, las que se están tratando. Y cuando hay una sanción grave, inclusive se está aumentando la... Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Sí, presidente, parece que, hay algunos temas que no se entienden y lo peor de todo es que cuando no se entienden, luego se transmiten y se convierten en una falsa narrativa. Eso ocurre mucho. Lo mismo con esa difusión de las famosas leyes pro crimen, que todos sabemos acá que solamente fue una estigmatización de un grupo de normas que se dieron especialmente para que exista un debido proceso en nuestro país. Lo que hay que aclarar a efectos de que esto no se convierta nuevamente en una narrativa es que cuando hablamos de delitos de función estamos hablando de conductas ilícitas
ilícitas que cometen los militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno. Asimismo, acá lo que se está en el artículo 65, lo que se dispone es inclusive cadena perpetua para que... Concluya, congresista. 30 segundos, gracias. Para aquellos militares o policías que colaboren con una organización criminal. Es importante que esto quede absolutamente claro y no exista esa narrativa que en este momento se está creando en el sentido que se quiere proteger o generar impunidad a los militares o policías. Eso que quede claro y por favor lean bien. Lean bien para no malinformar. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quito. Presidente, no entiendo cuál es la necesidad de ampliar en este proyecto de ley el delito de función si supuestamente estaría tan claro con lo que ya han venido precisando. Aquí lo único que se está buscando es impunidad y más impunidad, porque la única forma que entienden ustedes de poder solucionar los problemas no es solucionando realmente la problemática, es simplemente reprimiendo. Utilizar toda la fuerza para reprimir a la población frente a los distintos y diversos problemas que existen en el país. No podemos seguir aceptando mayor impunidad. Pongámonos a solucionar los problemas reales que tiene el país y no con sangre y fuego vamos a imponer lo que quieren siempre imponer en nuestro país, que es precisamente el hambre, la miseria y la pobreza, que eso está lo que está reclamando la población. Así es que ya tienen tantas normas a favor de la policía y los militares. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Carol Paredes, presidenta de la Comisión de Defensa. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de someter a votación, mencionar que se ha presentado un texto sustitutorio con precisiones de la Oficina de Técnica Legislativa, señor presidente. Con la precisión de la congresista Carol Paredes, hay que ver el texto sustitutorio, ya está publicado. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio propuesto por la Comisión de Defensa Nacional. Pasan no represente. Once de la mañana con 42 minutos y se procede con el registro de asistencia de los parlamentarios para su posterior votación de este texto sustitutorio que plantean que delitos de función sean juzgados en el fuero especializado correspondiente. Durante el debate, diversos parlamentarios han mostrado sus posiciones sobre este texto sustitutorio. Uno de ellos señalaba y destacaba que la propuesta legislativa busca precisar que los delitos de función cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean procesados en el fuero militar o policial correspondiente, de acuerdo con la naturaleza de los hechos materia de investigación. Asimismo, señalaron evitar la duplicidad de procesos por los mismos hechos y establecer que sea la Sala Penal de la Corte Suprema la instancia encargada de resolver los conflictos de competencia y determinar el fuero en el que deberá desarrollarse el proceso judicial. Los parlamentarios que respaldan esta iniciativa señalaron que esta medida busca brindar seguridad jurídica a los efectivos que actúen en el cumplimiento de sus funciones y fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
expresaron sus expectativas de que esta norma pueda ser reglamentada oportunamente a fin de garantizar una adecuada aplicación de sus funciones. Se procede entonces con el registro de asistencia de este texto sustitutorio en el que recoge 6 iniciativas legislativas. Texto sustitutorio que se encuentra ya publicado en la página principal del Congreso de la República. Señores congresistas, estamos pasando lista. Varas, presente. Asistencia cerrada. Ha marcado asistencia 97 congresistas, más Bazán Narro, Portolatino, Arriola, Trigoso, Varas, Alcarraz, Héctor Acuña, Yarro, Taipe, Padilla, Chirinos. Al voto. Presidente Gutiérrez. Elías también, señor presidente. Dije Elías hace rato, gracias. Elías. Señores congresistas, estamos en votación. Durante el debate parlamentario, el congresista José William Zapata precisó que la propuesta busca diferenciar claramente los delitos de función de los delitos comunes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El parlamentario William Zapata señaló que los hechos ocurridos en el marco de operaciones militares, patrullajes o intervenciones realizadas en zonas de emergencia vinculados directamente al cumplimiento de sus funciones institucionales deberán ser evaluados en el fuero militar o policial especializado. En cambio, refirió que los delitos comunes, como actos de corrupción, delitos contra la administración pública, robos u otros ilícitos ajenos al servicio, continuarán siendo procesados por la justicia ordinaria. El parlamentario José William Zapata explicó que las inspectorías de las instituciones castrenses realizan investigaciones preliminares y determinan si los hechos corresponden al ámbito penal común o al sistema de justicia militar y policial, de acuerdo con la naturaleza de la conducta investigada. Se procede entonces en estos momentos la votación de este texto sustitutorio que precisan los alcances de los delitos de función en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Esto es una transmisión en vivo de la sesión del Pleno del Congreso. 11 de la mañana con 49. Señores congresistas, estamos en votación.
Trigoso a favor. Trigoso a favor. Gutiérrez en contra. Gutiérrez en contra. Taipe en contra. Taipe en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 51 congresistas, 30 en contra, 9 abstenciones. Más a favor: Chirinos, Alcarraz, Elías, Alegría, Yarro, Camones, Ceballos Aponte, Obando, Trigoso. En contra: Gutiérrez, Varas, Taipe, Héctor Acuña. Abstenciones: Portero. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa Nacional que modifica el Código Penal Militar Policial, Decreto Legislativo 1094, y el nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para precisar el delito de función, fortalecer la función militar y policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en bandas u organizaciones criminales. De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Siguiente tema.